Hola, ¿qué tal, chicos? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a darle inicio a la filosofía del gran Aristóteles, el cual nos va a ayudar a comprender mucho más esta filosofía antigua. Recuerden que ya vimos al gran Sócrates, vimos al gran Platón, vamos ahora a tocar al gran Aristóteles. Hay que decir de este señor que es un gran filósofo, tanto es así que en su parte antropológica, obviamente va a tener que decir que el hombre es un compuesto de cuerpo y de alma, y que el hombre es un animal racional, ¿sí? Es un animal político por naturaleza, ¿sí? Es un animal racional. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros a veces actuamos por instintos, pero lo que nos diferencia de los animales es que nosotros tenemos la capacidad intelectiva, nosotros tenemos la capacidad de razonar. Entonces, vamos a ver ahora esta introducción a lo que es su filosofía, y resulta y pasa que él va a hablar de algo que se llama o denomina como filosofía primera. ¿Qué es filosofía primera? Pues filosofía primera es la metafísica, ¿sí? Filosofía primera es en donde Aristóteles consideró que debía haber una ciencia general que se ocupara de las propiedades que poseen todos los seres, ¿cierto? Por el simple hecho de ser ser. Él se preocupó por eso, por las propiedades que poseen los seres, y obviamente a esa disciplina es lo que él va a llamar como filosofía primera, o lo va a denominar como la metafísica. Entonces, como veíamos en la clase anterior, donde les coloqué la lectura, aparecen las ciencias teóricas, ciencias prácticas y las ciencias productivas, y que las ciencias teóricas es la filosofía primera, es la física, es las matemáticas, ¿ok? Entonces, los temas que vamos a abordar en esta videoclase es el ser, la sustancia y accidente, y acto y potencia, ¿ok? Metafísica se entiende algo que va más allá de la física, ¿sí? Algunos también relacionan a la filosofía primera con la teología, ¿sí? Pero en este caso vamos a enfocarlo desde Aristóteles, ¿ok? Hablar de filosofía primera, ¿sí? O metafísica, tenemos que entender en primera instancia que es la ciencia de las ciencias, es decir, que de ella emanan o se originan las demás ciencias. Por eso Aristóteles la entendía así, que la metafísica, la filosofía primera, ¿cierto? Es la ciencia de las ciencias. En segunda instancia, de que esta filosofía primera, ¿sí? Es el estudio del ser en cuanto tal, es decir, el estudio del ser en cuanto a sus características, en cuanto a cada una de esas distinciones, ¿cierto? O de esos aspectos que los hacen comunes a todos los demás seres. Y en una tercera instancia de que esta filosofía primera es una teoría de las causas y principios, filosofía de las causas y principios. Hay que tener claridad en estos tres aspectos en los cuales van a direccionarnos toda esta función o toda esta explicación de la filosofía primera, la cual vamos a tener que ver el concepto del ser, vamos a tener que ver el concepto de sustancia y accidente, y el concepto, los conceptos de acto y potencia. ¿Ok? ¿Qué es el ser? ¿O cómo Aristóteles aborda el ser? Lo primero es que él admite que todo lo que nace, ¿sí? Y todo lo que muere puede recibir el nombre de ser, es decir, todo aquello existente, ¿sí? Por el simple hecho biológico de nacer y de morir, ¿sí? En su ciclo tiene su ser. Se habla de una polisemia del ser, pero esta polisemia del ser se entiende de la siguiente manera, es decir, que el ser se dice de muchas maneras, se dice de muchos sentidos, es decir, tiene muchas características, muchos significados, ¿sí? Por eso se habla de una polisemia. Al mismo tiempo, Aristóteles dice que esto no se debe a que no entiende el ser como un concepto unívoco, ¿cierto? Entiéndase por palabra unívoca, es decir, que siempre tiene el mismo significado o se puede interpretar de la misma manera, que tiene como opuesto al no ser, ¿sí? En segunda instancia, habla de un concepto equívoco, entiéndase la palabra equívoco como aquello que puede entenderse o interpretarse de diversas maneras, es decir, que tiene muchos significados. Habla en una
en un siguiente aspecto, dice que lo entiende como un concepto análogo, es decir, al ser lo entiende como un concepto análogo y entiéndase análogo como la similitud de algo, la semejanza con algo, algo que es parecido, ¿cierto? Que se puede aplicar con ciertos matices a las distintas cosas que encontramos en el universo, porque aunque de modo diferente, las cosas son, es decir, todo lo que encontramos a nuestro alrededor, ¿sí? En el universo, ¿sí? Es porque existe y las cosas son como son. Hablaba de unos tipos de seres. Aquí estos tipos de seres los va a relacionar ya con el movimiento, ¿sí? Y cuando hablamos de estos tipos de seres, habla de seres naturales, de un ser natural y de un ser artificial. ¿Qué es un ser natural? Pues prácticamente es aquel que tiene en sí mismo, es decir, aquel que tiene la potestad o la facultad de originar movimiento y de permanecer en reposo, es decir, tiene esta doble funcionalidad, moverse y quedarse quieto. Y el ser artificial es aquel que no tiene estas condiciones, sino que es aquel cuyo movimiento se origina por un factor o un agente exterior, es decir, alguien que le ocasiona un movimiento, alguien que le ocasiona una determinada fuerza. Y acá está con claridad estos dos tipos de seres, es decir, el ser natural y obviamente el ser artificial, ¿ok? Enseguida vamos a ver nosotros el concepto de sustancia y accidente, cómo lo aborda Aristóteles. Pues bien, Aristóteles va a decir en primera instancia que lo que realmente o lo realmente existente son los seres singulares, es decir, cada uno de nosotros, ¿sí? No es lo que no es, sino lo que es. Cada uno de los seres con sus singularidades, ¿cierto? Es decir, a él lo llamaba sustancias, pero también en algunos escritos hablaba de unas entelequías, ¿sí? Al mismo tiempo, Aristóteles dice que todo lo que existe, ¿sí? Todo lo que existe tiene dos funciones, o es sustancia o son las cosas que afectan a las sustancias. Y las cosas que afectan a las sustancias, a Aristóteles las llama accidentes, ¿ok? Estos accidentes y estas sustancias vamos a entrar a mirar cada una de ellas. Por ejemplo, sustancia es aquello que existe en sí y no en otro, es decir, esas características propias, esas facultades propias que tiene determinada sustancia, ¿sí? Que son propias de ella y que no las vamos a encontrar en otro agente, en otro factor, ¿sí? Es la esencia, ¿sí? Es tu esencia. Aquello que no varía o cambia. Sustancia es aquello que no va a cambiar, que no va a tener mutuaciones, sino que siempre va a permanecer. Cumplen esta condición los cuerpos simples, es decir, que el agua, la tierra, el aire, el fuego y los compuestos de esto, es decir, siempre van a permanecer. La esencia de cada cosa se conoce también como o se entiende como sustancia. Al mismo tiempo es la unión de dos elementos, materia y forma. ¿Sí? Vamos a ver qué es la materia y qué es la forma cuando entremos a mirar un poco más a profundidad la teoría del gran Aristóteles. Es la unión de dos elementos, materia y forma. ¿Sí? Hablemos de accidente. Accidente es correlativa a la sustancia, es decir, que tiene relación con la sustancia, más no que es sustancia, sino que tiene relación con la sustancia. Son todo aquello que no te cambia sustancialmente, ¿sí? No te va a cambiar sustancialmente. Hay unos ejemplos, hay ejemplos de accidentes, por ejemplo, hay accidentes de cualidad, de cantidad, de relación, de acción, de pasión, lugar, tiempo, el tener, el yacer es morir, ¿sí? Sustancia es aquello que existe en la sustancia, accidente es aquello que existe en la sustancia sin ser necesario ni constante, ¿sí? Llamaríamos como unas características. La necesidad que tienen los accidentes de darse en una sustancia impide que puedan existir separados, ¿sí? Esto es la definición tanto de sustancia como de accidente. Sustancia es aquello que está en sí y no en otro. Y accidentes son todo aquello que no te va a cambiar, que no te va a cambiar sustancialmente, es decir, aquello que existe en la sustancia sin ser necesario, sin ser constante, ¿sí? Como características de esa sustancia.
¿Ok? Por eso decíamos aquí al principio que todo lo que existe o es sustancia o son cosas que afectan a la sustancia, ¿sí? ¿Ok? Esta distinción entre sustancia y accidente va a permitir al filósofo de esta gira, ¿cierto? Al gran Aristóteles, explicar el movimiento del cambio y el movimiento de los seres. Ese cambio y ese movimiento de los seres se da a partir de lo que él llama ser en acto y ser en potencia. Ya vimos el concepto del ser, ya analizamos puntualmente lo que era sustancia, lo que era accidente, ¿sí? Ahora vamos a entrar a ver lo que es ser en acto y ser en potencia, ¿sí? ¿Qué es ser en acto? Ser en acto también se conoce como energía, o en su defecto, Aristóteles también la denominaba como la entelequía, ¿sí? Este ser en acto significa para Aristóteles lo que un ser es de hecho, es decir, aquí, ahora, es decir, aquello de lo que el ser está compuesto. Por ejemplo, este árbol es un ser en acto, o sea, lo que ya es. En otras palabras, la cosa tal cual se nos presenta, tal cual realizada, ¿cierto? Es decir, lo que eres. Ser en acto es lo que está en este momento, ¿sí? Ser en acto es lo que es, lo que ya es en este momento, ¿sí? Ser en potencia, el dinamis, significa la capacidad de llegar a ser algo que todavía no se es, para que se pueda hacer, por ejemplo, una semilla, ¿sí? Una semilla es un árbol en potencia, ¿sí? La semilla vendría a ser el acto, ¿sí? Lo que es en este momento. Y el ser en potencia de esa semilla vendría a ser el árbol. En otras palabras, es hablar que tiene aquella capacidad, que tiene un objeto de cambiar lo que puedes llegar a ser. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo muy sencillo. En primera instancia vemos que el ser en acto, ¿sí? El ser en acto es la oruga, ¿cierto? Y que luego pasa a ser en potencia. Luego de todo este proceso, ¿sí? El ser en potencia es la mariposa. ¿Ok? Otro ejemplo, ¿sí? El ser en acto, en este momento lo que ya es la semilla, ¿sí? Y el ser en potencia es lo que puede llegar a ser, ¿sí? En este caso, esa semilla puede llegar a ser un árbol, ¿sí? Otro ejemplo de nosotros, por ejemplo, ustedes en este momento son seres en acto, estudiantes de bachillerato, ¿sí? Y ser en potencia es cuando ya estén recibiendo su diploma de bachiller, ¿sí? Su graduación, ¿sí? Lo mismo sucede con un profesional, por ejemplo, un ingeniero, estudiante de ingeniería. Ser en acto es estudiante en ingeniería, ser en potencia es ya ingeniero con título profesional, ¿ok? Entonces, esto nos ayuda a nosotros a poder comprender un poco más su filosofía de ser en acto, de ser en potencia. Vamos a observar ahora este video, el cual nos va a ayudar a profundizar lo que venimos hablando. Bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a hablar de la metafísica de Aristóteles, uno de los elementos fundamentales de su pensamiento. En el vídeo anterior hablábamos de la lógica y establecía los criterios de las diversas formas de ser que existen. Estos criterios, que son lógicos, también pasan a ser metafísicos, es decir, no nos interesa solo la estructura del lenguaje, sino en la estructura del ser. Las formas de ser son formas diferentes de ser de los objetos que existen. Aquello que existe, por lo tanto, tiene 10 elementos fundamentales, lo que llamamos 10 categorías, que dividimos en dos grandes grupos: la sustancia y los accidentes. Si definíamos sustancia como el sujeto de una oración copulativa, ahora en metafísica definiremos sustancia como aquello que es capaz de existir por sí solo. Y si definíamos accidentes como las características de la sustancia, lo que ahora diremos es que son los elementos que permiten a la sustancia ser lo que es y cambiar sin dejar de ser aquello que es.
Los accidentes son lugar, tiempo, acción, pasión, cualidad, cantidad, etc. Aquellos elementos que, pese a que cambien, no cambia el ser en sí. Sin embargo, la sustancia es el ser en sí mismo, el auténtico ser. Si cambia el ser es porque empieza a existir o deja de existir. Cuando un ser humano se desplaza o cuando un ser humano crece, lugar, tiempo, acción, pasión, cualidad, cantidad, etc. Aquellos elementos que, pese a que cambien, no cambia el ser en sí. Sin embargo, la sustancia es el ser en sí mismo, el auténtico ser. Si cambia el ser es porque empieza a existir o deja de existir. Cuando un ser humano se desplaza o cuando un ser humano crece, están cambiando sus accidentes. Cuando nace o cuando muere, lo que cambia es su sustancia. Además, Aristóteles considera que la sustancia es el auténtico ser, por lo tanto tenemos que analizarlo con una mayor atención. Y lo que nos dice es que la sustancia es el compuesto de materia y forma, entendiendo como forma el concepto universal. Si recordáis, Platón hablaba de los universales bajo el concepto de idea. Aristóteles utiliza el concepto de forma. Así, según Aristóteles, la sustancia es la unión de dos elementos, la materia y la forma. Recordemos que Platón separaba estos dos mismos elementos en dos realidades. Según Platón, había un mundo en el cual estaban los universales, el mundo de las ideas, y Platón afirmaba que había un mundo de móviles, que sería el mundo sensible, el mundo de la materia. Aristóteles considera que esto no puede existir de forma separada, sino que tienen que formar una unidad. La unidad de materia y forma a la cual llamamos sustancia. Pero hay que tener presente un elemento fundamental. Pese a que el pensamiento de Aristóteles no es igual al de Platón, los ingredientes, llamémoslo así, son los mismos. Son exactamente los mismos. Para Platón había un mundo universal y un mundo material. Para Aristóteles hay un mundo, solo hay un mundo, pero este mundo tiene implícito dos elementos. Un elemento material y un elemento universal. De hecho, el propio Aristóteles critica la visión de Platón de las ideas, afirmando que se trata de una reduplicación absurda del mundo sensible y sobre todo que las esencias no pueden vivir separadas de los seres que son su esencia. Es decir, la idea de mesa, lo universal de mesa, no existe separado de las mesas. Para Aristóteles, los objetos tangibles, los objetos que existen en el mundo de lo particular, son lo único que existe. Ahora bien, tiene una parte material y una parte inmaterial que sería su forma. Os invito a que vayáis a la página web de unprofesor.com, allí encontraréis actividades y también os podéis poner en contacto conmigo si alguna cosa no ha quedado suficientemente clara en el vídeo. Ok, muchachos, hemos visto un video que nos ayuda a profundizar y poder comprender un poco más esta filosofía del gran Aristóteles. Vimos el concepto del ser, vimos qué es una sustancia y aquellas condiciones que afectan a las sustancias, a los accidentes. Vimos lo que es ser en acto y ser en potencia. Ser en acto es lo que es, ¿sí? En este momento lo que es, y ser en potencia es lo que puede llegar a ser. Les coloqué unos ejemplos. Vimos un video el cual nos ayuda a profundizar y poder comprender un poco más. Vimos algunas características de los accidentes, ¿sí? Al mismo tiempo, ¿sí? Decimos que la sustancia es la unión de la materia y de la forma, ¿sí? Y estas dos, que son dos realidades muy importantes, no van a existir separadas, sino que van a formar una unidad. ¿Ok? Espero que hayamos podido comprender un poco más esta filosofía de Aristóteles en cuanto a la filosofía primera o metafísica. Nos veremos en una nueva oportunidad. Muchas gracias.